Amigos, buenas tardes. Soy el licenciado Raúl Campos Velázquez, litigante en materia civil y materia familiar. Hoy vamos a continuar con la segunda parte de lo que es la pensión alimenticia. Pero brevemente voy a hacerles unos comentarios al respecto de estos videos que hemos realizado estos días. Déjenme decirles que para ir a un juicio no nada más se va así porque sí, porque ya me peleé con mi pareja, ya me peleé con vecinos, etcétera. Todos los problemas que uno tiene de manera cotidiana, uno los tiene que resolver de la mejor manera, tratando de conversar, tratando de conciliar con la persona o las personas con las que tenemos conflicto. ¿Por qué? Porque cuando uno va al juez es ya la última instancia, es lo último que podemos hacer. Imagínense cómo el juez va a resolver el problema de dos personas que no conoce. El juez es un tercero extraño que no nos conoce ni a nosotros ni a nuestra contraparte. Desconoce la situación, desconoce nuestro modo de vivir, nuestro modo de ser, desconoce totalmente las circunstancias de lo que va a resolver. Imagínense que nosotros acudimos a esa persona, a ese tercero, para que resuelva nuestros problemas. Imagínense cómo los va a resolver. A veces, o más bien, no te voy a decir que la mayoría de los asuntos que se le llevan a un juez los resuelve y ninguna de las dos partes en general queda contenta. ¿Por qué? Pues porque resolvió de acuerdo a cómo le presentaron los documentos o las pruebas. Y en esos documentos o las pruebas no siempre va lo que uno quiere de lo que se entere el juez. Se pasan algunas cosas por alto o no se entera debidamente el juez de todo, etc. Entonces yo les invito a que siempre que tengan un problema traten de resolverlo conciliando, aunque pierdan un poco. ¿Por qué? Porque cuando viene una sentencia de un juez, generalmente no nos gusta, aunque ganemos, porque muchas veces en los asuntos pedimos mucho y el juez no nos otorga todo, nos otorga una parte y a nuestro contrario les otorga otra. ¿Sale? Es el comentario que les quería hacer en general. Otro, otro punto de vista que quiero decirles. Miren, estos videos que he estado haciendo son para los ciudadanos en general, para ayudarlos, a apoyarlos. ¿Por qué? Porque he observado que en los juicios en los que he llevado, la gente, mis clientes, desconocen totalmente los derechos, totalmente. Ni siquiera lo básico, no tienen idea de qué derechos tienen y qué derechos pueden pelear ante un juzgado. Van con los ojos cerrados y algunos abogados desgraciadamente no tienen escrúpulos y les dicen, por ejemplo, en las pensiones alimenticias, que es el tema que estamos tocando, te voy a pelear el 80%, vamos a dejar a tu contrario sin nada, lo vamos a dejar en la calle. No es cierto, no es cierto, amigos. ¿Por qué? Porque todos tenemos derechos. Nuestro contrario, aunque lo demandemos, tiene sus derechos. Y el juez los va a respetar, sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Todos los derechos perviven igual en la sociedad. ¿Sale? Entonces, no nos dejemos engañar. Mejor vamos a informarnos antes de ir a un juicio para saber qué alcance va a tener nuestra pretensión o cómo podemos defendernos si nos han demandado. Para eso es este tipo de pláticas, para eso es este tipo de información que yo doy y lo doy de manera gratuita. ¿A qué me refiero? Márquenme o mándenme un mensaje de WhatsApp, yo los instruyo, los oriento en los asuntos que ustedes lleven de manera totalmente gratuita. Les contesto vía WhatsApp perfectamente sus dudas, sus preguntas y verán que van a salir de muchas dudas para que sepan a qué se van a enfrentar en el juicio. ¿Sale? Bueno, hasta aquí. Ahora vamos a concluir el tema que estábamos viendo la sesión anterior. Hoy vamos a ver pensión alimenticia, fase 2. Muy bien, estábamos platicando la vez anterior que las personas de la tercera edad tenían o tienen derecho a demandar de sus hijos la pensión alimenticia. Muy bien, ok, vamos a poner ahora ejemplos. Que mi padre en algún momento me hubiese demandado pensión alimenticia. Yo soy su hijo, por lo tanto tengo obligación de aportar una pensión alimenticia en favor de él. Pero ¿qué pasa si mi padre tiene una pensión, ¿no? Una pensión porque trabajó en la SEP como maestro, diga, hay un ejemplo, y él está obteniendo esos ingresos mensualmente, y aún así me demanda alimentos.
Bueno, pues yo en el juicio voy a demostrar que él obtiene una pensión y voy a solicitarle al juez que le requiera a él en sentencia me devuelva todas las pensiones que le he dado y que se decretaron en el juicio de manera provisional. ¿Por qué? Pues porque se enriqueció de manera ilegítima. Así se llama, enriquecimiento ilegítimo. Pero bueno, ya no voy a profundizar más en ese tema porque se ve raro, es raro ese juicio. Muy pocas personas lo hacen, se atreven a hacerlo. Pero bueno, ya con esto cierro perfectamente ese tema de pensión alimenticia de los ascendientes hacia los hijos. Muy bien. Ahora, una personita, una amiguita que tengo, me comentó que qué pasa con la pensión alimenticia cuando está ausente el marido, cuando ha fallecido el marido. Digamos que una pareja tiene sus dos hijos, perfectamente sus dos hijos, y uno de ellos fallece. Uno de los cónyuges, perdón, fallece, no los hijos, de los cónyuges fallece su pareja. Bueno, pues entonces ella tiene que trabajar, o él tiene que trabajar en caso de que la cónyuge fallezca, para mantener a los hijos. Ella me pregunta, oye, ¿y si demando a sus papás para que me apoyen con la pensión alimenticia, es procedente? No, no es procedente, amigos. ¿Por qué? Porque la obligación alimentaria es de los padres, o sea, los padres de los menores. Y como es de los dos, a falta de uno responde el otro. Entonces ella tendría que ponerse a trabajar para mantener, sustentar los alimentos de los menores hijos. ¿Sale? Aquí ya aclaro que aunque fallezca él, no se puede demandar a sus padres para que respondan por la pensión alimenticia en favor de los niños. ¿Sale? Bueno, continuamos. Déjenme comentarles también que en el proceso de alimentos, cuando se demandan alimentos, puede ser que antes de terminar la sentencia, antes de que se determine cuáles van a ser los alimentos decretados en favor de los acreedores alimentarios, ya sea cónyuges, hijos, ascendientes, interdictos, discapacitados, las personas que mencioné en el video anterior, puede ser que haya un convenio entre las partes. ¿Qué sucede? Que estamos en el litigio, estamos en el juicio y llegamos a un arreglo. Y entonces en el arreglo se dice uno al otro, ¿sabes qué? Mira, vamos a cumplir el juicio y tú me das tanto por ciento de tu salario o me das una cantidad líquida. Y lo establecemos en un convenio y que lo apruebe el juez y que se eleve a la categoría de sentencia, que ese convenio sirva como sentencia para que sea obligatorio para las partes. Ah, bueno, y entonces se dicta el convenio ahí en el juzgado, ya se lleva por escrito y se ratifica. Y entonces el juez lo analiza, si no es violatorio de derechos, se aprueba y eso es lo que quedaría. Entonces hay dos formas de fijar la pensión alimenticia, una por sentencia y la otra por medio de un convenio. ¿Sale? Muy bien, ya quedó aclarado esto. Sin embargo, hay otra situación, que hay que asegurar los alimentos. ¿Qué significa esto? Ejemplo, este es muy fácil y le voy a dar como un ejemplo. Vamos a suponer que una pareja se demanda alimentos. Una señora le demanda alimentos al marido y dice, quiero que me dé pensión alimenticia porque nunca ha cumplido con sus obligaciones hacia sus hijos ni hacia la suscrita, hacia la esposa. Demanda la pensión y entonces el señor contesta que siempre sí ha dado, etcétera, que siempre cumple, lo que siempre dice. Y exhiben tickets del Walmart, del Soriana, de la Aurrera, que ha cumplido con la pensión alimenticia, pero en especie. Es decir, no ha dado efectivo, sino ha dado cosas. Bueno, pues esos tickets, etcétera, no sirven como prueba en un juicio. Lo que se tiene que hacer es decirle al juez, si es que no se tiene un trabajo formal, señor juez, aquí te exhibo un billete de depósito que es como un cheque, es dinero es un billete, es como un cheque, pues un billete. Les voy a enseñar uno. Se compra en Nacional Financiera, ahora el Banco del Bienestar, es así. Este es el billete de depósito y va por la cantidad que se sirva a fijar el juez o que se sirvan a fijar las partes, como ya le comenté en un convenio. Te voy a depositar tanto y voy a garantizar que voy a seguir cumpliendo la pensión alimenticia con un coche. Es decir, voy a manifestar en el juicio que la garantía de que voy a seguir cumpliendo con esa pensión alimenticia que se me fija
es con un coche, es decir, se pone como garantía el coche para cubrir qué cantidad. Bueno, la de un año de pensión alimenticia. Si yo estoy dando de pensión alimenticia, vamos a imaginarnos, 2,000 pesos, entonces se garantiza con 24,000 pesos. ¿Por qué? Porque son 2,000 pesos mensuales. Por 12 meses ya son 24,000 pesos. Y eso es lo que va a garantizar que yo voy a seguir dando la pensión alimenticia. ¿Cómo se hace esa garantía? Muy, muy fácil. Se le dice al juez: señor juez, en este momento exhibo la factura del vehículo fulano de tal en garantía a que voy a seguir cumpliendo con la pensión alimenticia. El vehículo no se vende ni la factura se queda, nada más se exhibe, se queda una copia y se la regresa. En caso de que el marido o la persona que esté cumpliendo con la pensión alimenticia se salga de trabajar y ya no cumpla, entonces el juez ordena se exhiba la garantía, ahora sí se exhiba el vehículo para que se liquide y se le pague un año de pensión alimenticia a la señora. Para eso es la garantía. Otra garantía puede ser una propiedad, una casa, o comprar una fianza. Una fianza es contratar una compañía fianzadora. Ustedes quedan con la compañía fianzadora, la contratan y la fianzadora viene al juzgado y le dice al juez: señor juez, si el señor te falla, yo le pago a la señora el año de pensión alimenticia completo. Otro, un depósito en efectivo, por ejemplo, o una hipoteca de una casa, etcétera. Hay muchas formas de garantizar esa pensión alimenticia, ¿sale? No nada más es la pensión de cada mes, sino hay que garantizarla. No quiere decir que se le va a dar el año completo a la señora, no. Va a quedar ahí como garantía, ya lo dije, una hipoteca de una casa, un depósito, todo lo que garantice solo un año de pensión alimenticia, ¿sale? Bueno, ahora, respecto a la pensión alimenticia, que no es comprobable, me refiero a que no es comprobable el trabajo que realizan los deudores alimentarios. Les doy otra vez un ejemplo. Una persona que trabaja como taxista, un electricista, un carpintero, un plomero, etcétera. Gente que no tiene manera de comprobar ingresos, que es la gran mayoría de los mexicanos. Nada más y nada menos es el 60% de los que trabajan son informales y a ellos no se les puede acreditar el ingreso, no declaran impuestos, entonces no tienen una nómina con la cual se pueda probar que ellos trabajan formalmente y cuánto ganan. Bueno, muy sencillo, lo que se hace es, se demanda a esa persona y se le dice: señor juez, requiérele de manera personal para que manifieste bajo protesta decir verdad cuánto gana. Generalmente dicen que ganan 700 pesos al mes o inclusive hasta la quincena. No se queden ahí, amigos, díganle a su abogado que solicite la prueba de trabajo social. Y con esa prueba de trabajo social, el profesional en esa materia va a hacer estudios de ambas partes respecto a las necesidades de quien está reclamando la pensión y de los gastos que tiene el que debe la pensión. Todo eso durante un periodo de 2 años, es decir, 2 años atrás, va a ver cómo se ha ido gastando y cómo ha ido la familia durante esos 2 años. Y con esa prueba, el juez va a determinar cuánto nos van a dar de pensión. ¿Por qué? Porque pues es muy fácil decir: no, pues yo no trabajo, ¿no? Como muchos le hacen. Y ya, y ese queda el que demanda y se le fija una pensión bajísima. Fíjense, imagínense que son 2 hijos, más la esposa, 3. Y son 700 pesos a la quincena. ¿Cuánto les va a tocar? Prácticamente nada. Y el señor pues trabaja de esto, trabaja del otro y tiene ingresos extra. Y eso no lo dice. Y con tal de no dar, pues manifiesta que gana cualquier cosa. No, amigos, coméntenle al abogado que solicite la prueba pericial en materia de trabajo social y con eso va a salir todos los ingresos. Además se puede solicitar cuentas bancarias, cuánto tiene el señor, si tiene propiedades por ahí en el registro público de la propiedad, todos los movimientos que ha hecho últimamente, etcétera. Todo eso es materia de prueba. Entonces coméntenle al abogado para que les ayude a obtener una pensión más alta, ¿sale? Bueno, ahora vamos a platicar un poquito lo que es el incremento de la pensión, si es que ustedes consideran que tienen una pensión baja, o la disminución de la misma, ¿sale? Bueno, ¿cómo se incrementa una pensión? Bueno,
Si ustedes consideran que la pensión que les fijaron no es suficiente para sufragar todos los gastos que se hacen cotidianamente, entonces lo que se le dice al juez, se les dice al juez, mire su señoría, vengo a solicitar que se incremente la pensión en virtud de que cuando se me fijó estaban estos elementos, se tomaron en cuenta estos elementos y hoy en día han cambiado totalmente las circunstancias. Es decir, hoy están estos otros elementos. Ejemplo, una persona que tiene su niño en una primaria, pues los gastos son menores que cuando ya están en secundaria, por ejemplo. Entonces se han incrementado los gastos y se le dice al juez, pues ahora esto se ha incrementado en libros, en uniformes, en comida, porque ya está más grande, ya los zapatos son más caros, ahora ya el transporte, hay que pagar el transporte escolar, ahora ya trae un tratamiento, no sé, de ortopedia, bla, 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 bla. Todos esos elementos nos sirven para incrementar la pensión, pero hay que solicitarla y agregar pruebas, ¿sale? Y se le notifica al señor para que él conteste y se defienda, ¿no? Pero si nosotros vamos bien seguros con documentos y mostramos que se han incrementado los gastos, el juez nos tiene que otorgar, obviamente, el incremento de la pensión, además de que el juez debe tomar en cuenta el índice nacional de precios al consumidor, es decir, cómo se han ido incrementando los precios anualmente, ¿sale? Bueno, ahora rápidamente vamos a ver lo que es el decremento de la pensión o disminución de la pensión. Si ustedes son demandados por una persona que dice, no, pues yo quiero más, o ustedes simple y sencillamente les fijaron una pensión y quieren disminuirla, ustedes tienen que manifestar cuál es el motivo por el cual quieren disminuirla. Generalmente es porque o el muchacho o la niña o la muchacha ya cumplieron 18 años y no estudian, ya no estudiaron. Bueno, pues en ese momento se le solicita al juez que le quite, le cancele o cese la pensión de esa persona. ¿Por qué? Porque ya es mayor de edad, amigos, ya no tiene derecho, siendo mayor de edad debe ponerse a trabajar para sostenerse, ¿sale? Pero se tiene que solicitar al juzgado, no es automático, no es automático, ¿sale? Otra, cuando son estudiantes pero no tienen la aplicación suficiente para hacerse acreedores a la pensión. ¿A qué me refiero? Tienen 24 años y están estudiando la preparatoria. Pues obviamente no tienen derecho porque no se aplicaron en su momento para sacar una carrera, para estudiar debidamente, aplicarse, para salir adelante. No, todo eso es motivo de cese y cancelación. Aunque la ley trae algunas excepciones, ¿no? Como por ejemplo si hay causas exógenas o inclusive psicológicas o emocionales que influyeron en que esta personita que no se aplicó a los estudios hiciera lento el aprendizaje y lento su desarrollo académico, entonces se le dejaría la pensión, pero son casos un poquito excepcionales, ¿sale? Bueno, pero en general así es. ¿Hasta cuándo se da la pensión? Cuando estudian hasta que terminen la carrera, teniendo un tope más o menos de 24 años. Si no terminan la carrera, y estoy hablando carrera, servicio social y tesis profesional, 24 por ahí, más o menos, dependiendo de las circunstancias particulares que las va a analizar el juez. En ese momento solicitan la cancelación y para abajo la cancelación. Otra, cuando la cónyuge, ahora hablando de la cónyuge o cónyuge masculino, cuando se separan y uno de los dos se casa, se vuelve a casar o se junta con otra persona o se pone a trabajar o teniendo pensión alimenticia y viviendo en el mismo techo, se va sin causa justificada, en ese momento se solicita la cancelación de pensión. Sin causa justificada, repito. Entonces, hay varios supuestos para cancelar pensiones, muchísimos. Pero estos que mencioné son los más comunes y los que en un panorama general son los más recurrentes. ¿Sale? Entonces, pero no, repito, no es automático, no. Se tiene que demandar la cancelación de la pensión. Se tiene que notificar al contrario para que se defienda. ¿Sale? Todos los procesos son así, hay que defenderse.
Imagínense que nosotros demandamos la cancelación de la pensión pensando que una persona dejó de estudiar y resulta ser que sigue estudiando, ¿no? No, por eso se les da la oportunidad de defenderse. ¿Sale? Bueno, ahora vamos a una sesioncita de preguntas y respuestas, porque me han estado preguntando acerca de los temas que hemos estado dando, y pues sí es justo que ahora vamos a resolver algunas dudas, porque es natural que en la vida se van presentando problemas únicos, causas únicas que se tienen que ir resolviendo. ¿Sale? Yo para eso estoy aquí. A ver, me preguntan, ¿los estudiantes pueden reclamar los alimentos cuando son mayores de edad? Ah, sí, bueno, miren, déjenme comentarle. Cuando los hijos de la pareja cumplen 18 años y siguen estudiando, ellos deben, o si quieren, pueden, tienen el derecho de reclamar la pensión alimenticia. Pero no entra la mamá a reclamar, porque como ya son mayores de edad, ellos tienen que demandar al padre o a la madre para que les proporcionen los alimentos. Les doy un ejemplo, en un divorcio, vamos a suponer que una pareja se va a divorciar. Bueno, la señora pide pensión para ella, pero tiene hijos mayores de edad. Tiene un hijo de 18 y otro de 20, y los dos estudian. Bueno, pues la señora va a demandar el divorcio. Y si los muchachos de estas edades quieren demandar la pensión para ellos, la pueden demandar, pero va aparte, en forma separada, por su cuenta, independientemente del divorcio. ¿Por qué? Porque ya son mayores de edad y ya pueden ejercer sus derechos. ¿Sale? ¿Hasta cuándo la pensión? Bueno, la pensión alimenticia es hasta cuando, en este caso, cuando terminan de estudiar los muchachos, y en caso de los divorcios, hasta que se cumple el mismo tiempo que duró el matrimonio. Es decir, en un matrimonio, si duró el matrimonio 20 años, ese mismo tiempo se va a dar pensión después del divorcio. O, como repito, si hay divorcio, si la pareja se vuelve a casar, hasta ahí. Si se junta con alguien, hasta ahí. Si trabaja, hasta ahí. ¿Sale? Hasta ahí termina la obligación alimentaria. Bueno, la otra pregunta. ¿Qué sucede si el deudor alimentario se sale de trabajar? ¿Qué significa? Me están dando pensión. Me están dando pensión mensualmente. Y entonces, quien debe la pensión alimenticia, quien me está dando la pensión alimenticia, se aburre y dice, no, ya, porque no me alcanza, ya no quiero darle pensión y mejor me salgo. Y se salen y ya no dan pensión. Bueno, pues en ese momento se hace efectiva la garantía de la que platiqué hace rato. Se le entrega un año de pensión alimenticia, si es que hubo depósito, fianza, prenda, hipoteca, etcétera. ¿Sale? Y si hubo nada más como garantía alimentaria, los derechos laborales de esta persona, es decir, si tuvo trabajo formal y surtió como garantía sus derechos laborales, es decir, el aguinaldo, el finiquito, los vales, etcétera, todo lo que tiene derecho una persona cuando se va, una parte de ellos se me entrega como garantía, pero bueno, no queda ahí nada más. Entonces pasa eso y después lo que yo tengo que hacer es solicitar al juzgador se me entregue copia certificada de la sentencia y denunciar al señor por el incumplimiento de la pensión. Denunciarlo ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque aquí se configura un delito que se llama incumplimiento de pensión alimenticia. Y es un delito. Es un delito que implica que lo priven de la libertad un ratito en tanto cumple con todo lo que va a deber o debe, más un depósito de un año de pensión alimenticia. Entonces, toda esa cantidad que él ha dejado de dar, en el momento en que el Ministerio Público lo prive de la libertad o que pague, hasta ahí. Y tiene que garantizar el año de pensión. ¿Sale? Entonces, no es sencillo. Casi nadie lo hace. De 10 personas lo hace una o dos. ¿Es efectivo? Sí, porque a nadie le gusta estar en el Ministerio Público y si no paga, se va al reclusorio. Entonces, tienen que pagar. Es una forma muy efectiva de hacer cobros. Respecto a las pensiones alimenticias, lástima que las chicas, en mayor porcentaje, las chicas son las que no siguen los procesos. Si no, miren, tendríamos cumplimientos rápidos y muy buenos. ¿Sale? ¿Cómo es un acta de divorcio? Bueno, un acta de divorcio en la Ciudad de México es el acta de matrimonio, tiene un apartado que dice anotaciones en letras pequeñitas. Bueno, ahí el juez, cuando se dicta sentencia de divorcio, se manda a ponerle
en el registro civil y se pone ahí, la pareja se divorció en fecha tal, ante el juzgado tal, mediante sentencia de fecha tal, con el número de expediente tal. Y esa es el acta de divorcio y disolución del vínculo matrimonial. Son unas letritas pequeñas que están en el acta de matrimonio. Ahorita no tengo a la mano ninguna, si no, con mucho gusto se las enseñaba. Pero ese es un acta de divorcio. En el Estado de México sí hay actas de divorcio, dicen acta de divorcio. En la Ciudad de México no. Es el acta de matrimonio, pero con la anotación de que están divorciados. ¿Sale? A ver, la siguiente. Me dicen, en caso de que un estudiante tenga 22 años, la madre puede pedir la pensión. No, ya lo comenté. Solo siendo mayores de edad, ellos tienen que pedir de manera independiente la pensión. ¿Sale? Otra, esta pregunta es muy interesante. Dice, sí, los hijos de la pareja, y siendo uno de ellos mayor de edad, reprueba materias o tiene bajas calificaciones, ¿tiene derecho a la pensión? La respuesta es sí, sí tiene derecho a la pensión. ¿Por qué? Porque esas materias pueden ser recuperables en recursamiento o en exámenes extraordinarios. ¿Sale? Puede recuperar la actualización de su nivel educativo. ¿Sale? Solo en la falta de aplicación y que haya desdén del deudor alimentario, del acreedor alimentario, entonces sí se puede cancelar la pensión, solo en ese caso. Pero sí, aunque haya reprobado materias, o sea que puros seises, como hay muchos, no importa, puede seguir gozando de la pensión alimenticia. ¿Vale? Bueno, otra pregunta. ¿Cómo reducir los alimentos? Ya lo comenté. ¿Cómo se incrementan los alimentos? Ya lo comenté. Bueno amigos, esta fue la segunda parte de la pensión alimenticia. Entonces quedo a sus órdenes y como ya les dije, yo con mucho gusto les resuelvo sus dudas vía WhatsApp, vía llamada. Estoy a sus órdenes, es de manera gratuita y con mucho gusto las atiendo. Gracias.